Mario, bienvenido a Retratos Íntimos, un gusto enorme tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Julián. En tu figura confluyen dos mundos que a priori parecerían muy distintos, que es el mundo de la medicina y el mundo de los guitarreros. Pero antes de ir a eso, me gustaría comenzar por el inicio de todo, por el principio de tu biografía. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia acá en Gualeguay? Bueno, terrible, de una riqueza incalculable. En primer lugar, aclaro que yo nací en Gualeguay, pero los primeros 11, 12 años viví en Ibicuí, Ajá. en Ol, la estación Ol. O sea, mi infancia, mi escuela primaria, la inicio en Ibicuí. Y transcurría el año 66 y vengo a Gualeguay a la casa de mi abuela a cursar lo que en ese momento era quinto grado, que pasó a llamarse en ese transcurso sexto grado, porque se anula lo que en aquella época era un primer grado superior, que sería el segundo grado de ahora. Entonces, mi infancia, recuerdos muchísimos. Alguna de gente dice que no tienen recuerdos vívidos de etapas tempranas. Yo creo tener recuerdos desde los 3 años, 4 años seguro. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nace mi hermano siguiente, en el año 57, yo tengo presente en la maternidad de la calle Irigoyen, que ahí era la maternidad donde había muchos nacimientos, lo veo en un Moisés, a un chico chiquito que era mi hermano. Mirá vos. Entonces yo tenía 3 años y algo, o sea que yo registro esa imagen muy fuerte de esa época. Obviamente, esos estímulos muy, muy fuertes, emocionales, quedan grabados en la memoria visual y no más que eso. Después sí recuerdo de Ibicuí muchísimos, desde antes de comenzar la escuela primaria. En la escuela 20 de junio, que era el nombre de la escuela de ese momento, creo que cambió ahora. De Ibicuí recuerdo muchísimo, eran calles de arena, no había calles de tierra. Si ustedes se imaginan Médanos, cuando salen de acá para Ceiba, pasa por Médano, al costado de la ruta ven Médano de arena. Bueno, Ibicuí Exacto. era eso. No se podía andar en bicicleta en la arena. Entonces, cuando hacen calles de tierra, recuerdo la alegría de haber puesto tierra y tener una senda para andar. ¿Y qué puedo recordar de las calles de tierra? Que lo hacían con un barro, con una arcilla, con una tierra negra grisácea, que se podía moldear y hacer una especie de lo que hoy es porcelana fría. Recuerdo haber manipulado esa tierra negra de la calle que pretendió ser, digamos, el trazado urbano que tenía Ibicuí en ese momento. Claro. Era la terminal ferroviaria y el puerto de Ibicuí, que estaba a 2 kilómetros de la estación Ol, donde llegaba el tren del ferrocarril Urquiza desde Posadas, Misiones. Entonces, la red ferroviaria llegaba al puerto, ese tren de pasajero o de carga era cargado en el ferry Watt, que era un Ajá. barco que cargaba un tren entero. Imagínense ustedes hoy un tren de 45 vagones repartido en 3 tramos, metido dentro de un barco que transitaba por el río Paraná, llegaba a Zárate, hacía la transferencia a la vía terrestre y llegaba a La Croce. Bueno, toda esa vivencia yo la tengo muy fresca porque mi padre ferroviario, mi tío ferroviario, mi abuelo ferroviario dejan un rastro muy, muy, muy fuerte en lo que significaba el galpón de máquinas, esto de ver el tren de pasajeros que llegaba a la estación Ol, que era el último lugar antes de subir al tren. Lo mismo pasaba en la estación Carbó, porque el tren de pasajeros era lo que conectaba la Mesopotamia entera con la gran ciudad de Buenos Aires. Claro. Las rutas eran muy pocas, de ripio. ¿Qué recuerdo? Que pretender ir a Buenos Aires desde Gualeguay en aquella época era una travesía de muchas horas. Había que subirse a dos balsas para cruzar y llegar a Zárate. De la escuela recuerdo, por supuesto, el nombre de la maestra de primer grado, Blanca Lombardo de Suárez. Mirá. Recuerdo de la maestra de segundo, también me acuerdo que era Ana Sánchez. Recuerdo compañeros,
No tengo contacto con ninguno de ellos, pero me acuerdo de apellidos, las caras, el patio de la escuela y el transitar hacia la escuela, que para cortar camino íbamos por estas calles de arena que había. Tan es así que en época de verano, que íbamos con menos ropa, había que sacudirse la zapatilla para sacarse la arena de la zapatilla porque atravesamos por terrenos baldíos. Te queda grabado en la memoria mucho de eso. Había un arroyo que nosotros le llamamos el estero y las escapadas que hacíamos a escondida de los padres era ir a ese estero. Obviamente que nos producía todo un imaginario de cosa oculta y bueno, logramos llegar al estero. Por supuesto, después salía nuestra madre a buscarnos, a preguntar dónde andábamos, pero veníamos haciendo esos recorridos maravillosos. Era una infancia mucho más simple, mucho más tranquila y mucho más cercana con el otro con respecto a las infancias actuales. Sí, pero aunque lo charlamos hoy previamente, ya la influencia televisiva estaba, por una razón. La imagen televisiva de Ibicuí era nítida, blanco y negro, porque la cercanía con Buenos Aires permitía tener la televisión de Buenos Aires, que estaba reducida en horario y a los canales que eran el 11, el 7, el 9 y el 13, pero tenía mucha claridad la imagen. Cuando veníamos a pasear a Gualeguay, acá en Gualeguay había unas antenas altísimas, se veía todo lluvioso, no había imagen televisiva. Entonces crecimos también viendo qué televisión había en ese momento. Obviamente crecimos viendo El Llanero Solitario, El Hombre del Rifle, toda una influencia norteamericana. Claro. No en vano, también eso genera un sentido en la percepción de uno que va formándose. Pero la televisión de ese momento allá era de influenciar en cierta forma. Y también en esa faceta que vos decías, musical, guitarrero, influenció, porque en ese momento, en esa televisión había programas muy así de muchas horas de duración, y había un programa conducido por, no voy a acordar el nombre ahora del periodista, pero era Guitarreadas Cruz. Obviamente Cruz era el sponsor seguramente del programa, y en esas guitarreadas Cruz había una cantidad de chicos tocando el instrumento, y creo que empieza a ver el estímulo de lo que se visualizaba en esa televisión nítida que se veía. Claro. Bueno, anécdotas hay una cantidad relacionada con esos primeros años escolares. A nosotros nos atrapaba el arroyo, el río y esa cosa agreste que nos rodeaba. Era muy interesante. Las avenidas a Gualeguay eran en tren. Ese tren llegaba a la estación Carbó. Ese tren seguía de largo para el lado de Basavilbaso, seguía por la línea por el costado del río Uruguay y se hacía una transferencia de un tren que venía de Carbó a Gualeguay, a la estación de trenes de Gualeguay, donde está el Corsódromo actualmente. Claro. Y de ahí en esa época, ¿qué recuerdo? Y estaban los mateos, los carruajes para llevar, no estaban los taxis, pero estaban los mateos, tirados por caballos. Y obviamente, con nombre y apellido, estaba Blas Antonelli, que comandaba uno de esos mateos. Blas Antonelli, qué anécdota recuerdo, que tocaba la tuba en una banda municipal que solía tocar acá en la plaza, en la parte céntrica de la plaza tocaba la banda municipal. Blas Antonelli, que era conductor de ese mateo, era integrante de la banda municipal. Banda municipal que dirigía el maestro Madera, Julio Madera. Julio Madera también tiene una anécdota muy rica porque muchos chicos de aquella época pasamos por la enseñanza de la lectura musical de Julio Madera. Era profesor de guitarra. Era pianista y tenía más destreza con el piano, pero él incursionaba dando clases de guitarra y todos pasamos años, algunos que otros años, por la Casa de Madera, donde aprendíamos la primera posibilidad de leer un pentagrama y tocar algún instrumento. Obviamente había chicos que tocaban acordeón, claro, guitarra, otros que estudiaban piano, pero Julio Madera era el director de esa banda, donde en esa banda estaba Blas Antonelli, no era el único, obviamente era una banda de bronce y de percusión, era una cosa sonora muy interesante para rescatar.
La llegada del tren a Gualeguay también era toda una expectativa, que en ocasiones nos iba a buscar el abuelo nuestro en auto, o si no veníamos a veces en el Mateo, hasta la casa de mis abuelos. Y bueno, yo tuve la posibilidad de disfrutar de 4 abuelos, donde nos conteníamos y donde obviamente la comparación con los abuelos actuales puede haber una diferencia. Había toda una afectividad manifiesta, nos sentíamos contenidos, el atractivo de ir a la casa de los abuelos, pero había una reglamentación de horarios y de cosas que lo recuerdo muy bien, porque ese año que yo vivo con mi abuela, transitaba ese 5.º año que pasó a llamarse sexto grado. El viaje de estudio de ese grado organizó el colegio ir a Colón. Bueno, mi primer enojo con la abuela fue que no me deja ir. Claro. Porque teníamos que pedirle permiso a los padres. Claro. Entonces ella no estaba. Si bien era la tutora de ese momento, no estuvo en condiciones de permitirme ir a Colón. Un enojo tenía yo terrible con la abuela. Los chicos fueron a Colón por ese camino que yo comentaba, en la ruta 14, era de Ripio. Fueron un día y volvieron. Claro. Tengo ese recuerdo de ese 5.º o 6.º grado de haber cursado en el colegio, en el ala derecha del colegio, donde el colegio tenía escuela primaria de varones, no había secundaria. Y los varones iban por separado y las chicas iban del otro lado. Era otra época. Era otra época. Después yo no recuerdo cuándo se hizo escuela secundaria en el colegio para varones, pero yo transito y termino la primaria en esa parte derecha del colegio, al costado del colegio de San José, de la iglesia. Y de esa promoción con Dora Sotelo, que era la docente, sí tengo presente la mayor cantidad de compañeros, que los sigo viendo, claro. Algunos de ellos, algunos no están, pero tengo sí una riqueza de recuerdos. Y como acabas de mencionar, venís de una familia de ferroviarios, entonces. Sí, recuerden que la extensión de la vía férrea se generó todo en el final del siglo XIX, claro. Principio del XX, entonces la red ferroviaria de la Mesopotamia era inmensa, estaba todo integrado. Si alguno ven un mapa de la red ferroviaria van a ver lo extendida que era, que tenía toda una intencionalidad, porque en ese primer momento que eran los ingleses los dueños, tenían toda una característica de terminar en el puerto de Buenos Aires toda la vía férrea. O sea, lo producido de materias primas venían a confluir al puerto de Buenos Aires. ¿Y qué te genera todo lo que pasó con los trenes en la década de los 90, por ejemplo? Y bueno, una destrucción de la identidad y de la cultura y de una cosa muy complicada, porque desaparecieron pueblos, generó toda una estampida, una mala acción llevada adelante por un gobierno que pretendió ser el de la revolución productiva. Nefasto hablar de eso, pero eso generó un abandono de una cantidad de pueblos y una pérdida de una capacidad de transporte que lo tiene y lo sigue teniendo en todo el mundo el tren. Yo les decía hoy, 45 vagones lleva de tiro una máquina. Cada vagón es un equipo de camiones acoplado. Obviamente debe haber habido estrategias comerciales de influencia y lobbies, digamos, de empresarios para desarrollar caminos. La industria del caucho y la industria automotriz tiene que haber incidido para que ocurriera hoy lo que se ve en rutas plagadas de camiones y rutas ferroviarias que están intentando volver a ponerse en marcha, sabiendo que es uno de los transportes más desarrollados en todo el mundo. Los que han tenido oportunidad de ver un ferrocarril en China, en Japón, en Europa, bien saben lo que es el tren. Claro. Extraordinario. Pero bueno, esa familia ferroviaria, se entiende que muchos de los inmigrantes europeos venían porque se generaba trabajo a nivel de ferrocarril. Tan es así que de ambas familias, paterna y materna, tengo antecedentes en haber trabajado en el ferrocarril, más la parte paterna, de apellido Moreno, mis abuelos, mis tíos, mi viejo, los que laburaron en el ferrocarril. Y tenían un sentido de pertenencia increíble a esa cosa de la institución ferrocarril, claro. El cuidado de su trabajo, un desvelo por... Era su identidad. Una identidad. Creó una identidad tan así que el gremio más viejo de la Argentina es la fraternidad, el gremio más viejo.
Hay dos gremios a nivel, había en ese momento, no sé, en este momento, estaba la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Sí, Y el que congregaba a los conductores de tren era la Fraternidad, y los veo cómo sentían esa profesión. No sé, no digo que no le ocurra ahora, pero al haber habido una merma en la cantidad de oferta laboral que había, tiene que haber cambiado un poco esa condición que yo lo vivencié. La escuela de formación de gente, mi viejo tenía que ir a rendir periódicamente capacitaciones para el manejo de lo que después fue la implementación de las máquinas diésel. Yo crecí viendo las máquinas de vapor. En Gualeguay había máquinas de vapor. Imagínense ustedes la máquina de vapor con la caldera, el humo, el ruido claro, y nos impactaba. Nos queda un pequeño recuerdo de la Solís que está en el sí, templete. La Solís que era la herramienta de tracción del ferrocarril que unía a Gualeguay con Puerto Ruiz. 1866 se inaugura ese ferrocarril. Cuando yo transitaba ese quinto grado, en el 1966, se conmemoran los 100 años de esa puesta en marcha del ferrocarril en Gualeguay. Y se inaugura en ese año el templete con la Solís. claro. Y todavía estaba en marcha ese ferrocarril que poco a poco fue mermando en el mantenimiento del material rodante y de las vías. No empieza solamente con el gobierno de Menem. Ya Frondizi deja de asistir en forma... Ya había una Ya decadencia. había una merma de lo que era la posibilidad de que ese ferrocarril tuviera un desarrollo a lo que son las condiciones actuales del ferrocarril, Claro, ¿no es cierto? claro. Pero bueno, mi vida era muy atravesada por esa anécdota de la familia ferroviaria, Claro. Y desde a luego. propósito de esto, me gustaría retomar una cuestión del principio. ¿Cómo recordás a tus viejos? Che, bien, imagínate vos las reglas familiares de época, la madre con 5 hijos varones, nacidos uno atrás de otro. Nacíamos en Gualeguay, pero íbamos a vivir allá. Entonces, imagínate, yo recuerdo hablar con mi madre de ella con su primer hijo, sola, porque el trabajo del ferrocarril significaba estar capaz un día afuera o 2 días afuera y volver, no tener parientes en una ciudad de 2.000 habitantes, en un pueblito con calle de arena, y mi madre con un recién nacido donde seguramente no había luz eléctrica. O sea, Mirá vos. condiciones que lo que más apuntalaba a ella, lo que más rescataba era el vecindario. El vecindario lo dividía un cerco, no había tapiales como ahora. Entonces a través del cerco había una comunidad de barrio, de vecinos, donde había seguramente un acompañamiento que ella lo manifestaba, que tenía una apoyatura real con el vecindario y criando su primer hijo. Mi hermano mayor, el segundo, el tercero que soy yo, y adquirir la experiencia de lo que habrá sido la maternidad en En ese soledad, contexto. en un contexto de lejanía. Si bien el venir a Gualeguay era algo cotidiano por el ferrocarril, no era que estábamos toda la semana viajando a Gualeguay. Había cierta facilidad, había un boleto que se pagaba baratísimo. Yo creo que había para la familia de ferroviario había una bonificación increíble, Claro. donde vos podías viajar de acá a Córdoba seguramente con unas bonificaciones relativamente accesibles a toda la familia ferroviaria. Pero bueno, recuerdo eso, recuerdo la máquina a vapor. La máquina a vapor que nosotros aprendimos a diferenciar que era una de otra. Había máquina a leña, a petróleo o a un fuel oil, algún combustible líquido, y a carbón de piedra. Y lo tengo muy presente eso porque nosotros sabíamos diferenciar por el pitido de la máquina cuál era, si era una Garratt, que era una máquina inglesa, o una Henschel. Tenían toda una sonoridad particular las máquinas esas. Claro. Y bueno, lo tengo muy presente a mi viejo laburando, yendo lo pasaba a avisar que tenía que ir a horario a la llegada de tomar el turno, un empleado que era el llamador. El llamador era un empleado ferroviario, no había teléfono en esa época, no había timbre, había que golpear las manos. Entonces el llamador era el que recordaba la posibilidad de que no vaya a faltar al horario. Tengo entendido que era como una cosa rigurosa. Claro.
Mi tío, hermano de mi viejo, contaba, él trabajaba en los talleres de ajustador, trabajaba en los talleres de Strobel, cerca de Diamante, y él contaba, vivenció la época que estaban en manos de los ingleses. Entonces alguna que otra palabra en inglés chamullaba a mi tío, tomado en cuenta esa transición que hubo de los patrones ingleses a después pasar en manos del gobierno de la nación. Entonces también hay anécdota de Diamante, porque era un lugar preferido que teníamos nosotros si nos tocaba el turno para ir a visitar a este tío, Claro, que era un enloquecido con el río, con la canoa, con las embarcaciones, y Diamante y Strobel están pegados al río Paraná. claro. Imagínense, nosotros vivíamos cerca del río Paraná en Ibicuí, pero había cierta restricción en ir. No era mi viejo el que más nos hubiera llevado a pescar o a meternos en el agua en el río Paraná. Lo teníamos como un lugar de respeto, de máximo respeto. Claro. Así que bueno, crecí con esa imagen de esas reglas familiares. ¿Y por qué en esta tradición de ferrocarriles o de ferroviarios te volcaste por la medicina? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esa Lo que forma de pasa vida? que, a ver, ¿cómo se puede explicar eso? Yo, como te decía hoy, vengo a insertarme en la vida de Gualeguay en el año 66, en el año 67 viene el resto de la familia y yo ya me perfilo para ir a la escuela secundaria, que comienzo en el año 68, y en ese momento las opciones de salida laboral después de un secundario, hoy creo que antes de la grabación les comentaba que la generación de mi abuelo con tercer grado, A laburar. lectura, escritura y cálculo, y a laburar. La generación de mi viejo, sexto grado, que era lo que había en ese momento, y a trabajar. La generación mía, por lo menos, fue la secundaria. ¿Qué salida laboral había en la década del 70, terminando la escuela secundaria? Había en instituciones como los bancos, el correo, el ferrocarril, el comercio, y un egresado de una escuela como la de comercio te habilitaba a trabajar en alguno de esos ámbitos. Por ahí las opciones de Gualeguay de aquella época eran la escuela normal, la escuela técnica número 1, y creo que no estaba todavía la agropecuaria, que estaba ahí creo inaugurándose en esos momentos. Entonces la opción, habiéndonos enviado a la escuela de comercio, donde ya iban mis hermanos mayores, yo en la escuela de comercio lo que cuento siempre, una anécdota que parece risueña, pero el hecho de la adolescencia y el contacto con alcohol y cigarrillo era algo, como ahora, Común. común y corriente. Y seguramente era mucho más fácil y más accesible porque tu abuelo, los abuelos, el abuelo materno fumaba cigarro de hoja Claro. y cigarrillos, y yo creo que con alguna connivencia con él, algún robo de cigarrillo logramos, y nosotros seguramente teníamos la prueba del cigarrillo de edad temprana edad. Cuando empiezo la secundaria, a los 13 años, empiezo a transitar por el Centro de Educación Física. Entonces yo tomo como punto de dejar de fumar si es que había adquirido el contacto con el cigarrillo a los 13 años Mirá o en vos. años previos, porque cualquiera sabe que se armaban cigarrillos con barba de choclo, con algún tipo de... Nosotros queríamos imitar la vivencia del adulto y lo que la influencia del cine, esto que yo contaba hoy de la televisión, aparecían las propagandas de cigarrillo. Aparecían las propagandas hoy tan condicionadas, la Exactamente. propaganda relacionada con la salud y los hábitos de alcohol y cigarrillos tienen su condicionamiento. Entonces mi secundaria por la Escuela de Comercio tiene que incorporar la vida de la actividad física en el Centro de Educación Física. Y obviamente me sensibiliza esa actividad del Centro de Educación Física y empiezo a estar perteneciendo prácticamente a las actividades a lo largo de toda la escuela secundaria. Marcado por lo que decíamos hoy, de lo que también escuché de la entrevista a Darío Caracciolo, del profesor Emilio Choza, que era muy convocante para una actividad que yo respeto muchísimo, que es dentro de los deportes, el deporte madre es el atletismo. Ajá. ¿Y por qué lo tengo que rescatar? Porque el deporte madre, que es lanzamiento, carrera y salto, lo tienen todos los deportes, pero en el atletismo como un deporte, digamos, que viene con la humanidad, se desarrolla en una pista. Nosotros aprendimos muy temprano a saber que esa pista tenía 400 metros,
que 25 vueltas eran los 10 kilómetros, que las 3 vueltas y 3 cuartos eran los 1500 metros, y sabíamos mucho a los 14, 15 años. Conocíamos detalles de las pruebas de atletismo motivada por el incentivo que ponía el profe Chosa, más allá que jugamos al softball, al vóley, al handball, pero el atletismo era como el núcleo de atractivo, por lo menos en la camada nuestra, que lo dejó trascender Darío, capaz cuando estuvo charlando con ustedes. Dejó una impronta, dejó algo marcado del atletismo. Entonces mi vida se transitaba entre escuela secundaria de comercio, el centro, y paralelamente había empezado a ir a lo de Julio Madera, este profe de guitarra, Ajá. también motivado por esta inquietud de la guitarra que nació, no lo puedo detectar en qué momento, pero yo ya venía viendo que quizás la televisión, quizás las imágenes de esos programas que yo contaba hoy de las guitarras de Cruz, y por supuesto había otros programas donde aparecían Oscar Alemán, por ejemplo. Claro. Oscar Alemán, si alguien busca quién es, un excelente guitarrista intuitivo, jazzístico, oriundo del Chaco, que recala en Francia en la época de Duke Ellington, que se lo quiere llevar a una banda de Estados Unidos a tocar, porque el tipo era de una maravilla, supo venir a Gualeguay a tocar. Se tiene que volver de Europa Oscar Alemán porque con la guerra en curso, Oscar Alemán, morochito, sudamericano, guitarrista, relacionado con los gitanos. ¿Por qué con los gitanos? Porque Django Reinhardt lo ponía de segundo o de reemplazante a Oscar Alemán a tocar en el jazz que se gestaba en Francia en ese momento. Entonces esa anécdota es una sumatoria de efectos y de cosas que me motivan a mí a estar en contacto con la guitarra. O sea que el oficio de luthier y la Surge, profesión de médico van juntos a la par. Van juntos, va junto, porque en la escuela secundaria a mí me atraviesa con el deporte, con la música, con las imágenes televisivas, con Oscar Alemán, con Eduardo Falú, con estas guitarras Cruz. Me atraviesa con lo que escuchaba en las casas de mis tías paternas. En las casas de mis tías paternas había un combinado que era un instrumento para hacer girar discos de vinilo, de pasta. Y me consta, curioso, mirando discos de pasta y encontrar las marchas de Sousa, esta Estrella y Franca, Washington Post, sonaban en ese tocadisco. Y también había otros discos simples y eso de Danza Ritual del Fuego de Falla, músico español, corrido por la Guerra Civil Española, por el franquismo, y aterriza en la Argentina. Un excelente compositor, Manuel de Falla, reconocido mundialmente. Bueno, había un disquito simple con la marcha Ritual del Fuego, y esos son los estímulos que uno recibe como para que reaccione ante lo estético, Claro. ante lo sonoro. Entonces yo conviví con deporte, con música, con escuela de comercio, de la cual también hay un anecdotario amplísimo, por los profes, por la rigurosidad que también charlamos hoy. Sí. Aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes. Si el director de la escuela te veía con el pelo tocando guardapolvo, te mandaba a tu casa a cortarte el pelo. ¿Era muy complicada la sociedad de Gualeguay en esa época? Y había reglas estaban las reglas familiares, estaban las reglas ciudadanas, y no era complicada, era lo que uno percibió en ese momento. Yo recuerdo, era natural que si alguien vestía distinto al ingreso a la escuela, no era como hoy que vos podrías tener la libertad de teñirte el pelo y hacer toda una... había una formalidad, por eso la letra esta de aprendí a ser formal y cortés encaja bien en ese momento, porque había una uniformidad en el guardapolvo, en el corte de pelo, en la altura de la pollera de la compañera, había todo un mundo de cierta estética rígida propio de época. Claro. Que conste que nosotros transitamos una escuela secundaria con gobiernos de facto. Claro. Entonces por ahí yo rescato la sinceridad de algún profe que en el cursado de la educación democrática, que era materia de primero y segundo año de esa época, nos diga con la sinceridad del momento, un profe dice, yo le tengo que enseñar esto, pero esto no está vigente hoy. Educación democrática era los poderes legislativos, el ejecutivo, era todo el formato de lo que está consagrado en la Constitución. Bueno, obviamente no estaban dadas
Por las la garantías forma de gobierno, constitucionales, por claro. la forma de gobierno. O sea, lo voltean a Ilía, 3 años de gobierno, entró en el 63, lo voltean en el 66, y después hasta el año 73 no hay nuevo periodo democrático, entonces que mi escuela secundaria es transitada durante gobierno de facto. Y bueno... ¿Y todos estos sucesos históricos tejieron una relación estrecha entre vos y la política? ¿Te sentís a gusto con la A política? ver, por supuesto que sí. Desde luego que en ese momento, cuando un profe te dice esto no está vigente, a vos te queda como Claro, una sensación de ¿y por qué? Teníamos 14 años. No había una conciencia mayor de lo que se podía entender el mundo. O sea, yo tengo recuerdo cuando lo asesina Kennedy en el 63, noviembre del 63. Creo que fue 23 de noviembre. O sea, esa flash, así como impactos en una cabecita de 10, 12, 13, 14 años, que se está que formando. se está formando, son como elementos que van impactando, más un profe que te dice esto no está vigente, más el relato de la historia de Humberto Vico, que lo tuvimos en primero, segundo y tercer año, que tenía tal capacidad de relatar el discurso de la historia que vos directamente no tenías que ir a estudiar el libro. Una Claro. leída y vos ya recordabas el anecdotario de la clase de Vico. La formalidad de la matemática del momento, con Quattrocchi de profesor, la charla de economía política con el profe de quinto año, a mí me impactaron. Quizás después uno lo sigue asociando con edades, va haciendo como una especie de labone, atando cabo en décadas siguientes. Pero en la materia de economía política, los contenidos que tenía, que te nombre a Stuart Mills, el profe de quinto año, que te digan, muchachos, lean 1984 de Orwell, Mirá. que yo estoy pagando ahora, leyéndolo ahora, y invito a la gente que lea las primeras hojas nomás de Es 1984. muy vigente Muy actualmente. vigente. Bueno, yo me puse el plazo de leerlo muy tarde, pero eso era Veracochea. Roberto Veracochea daba esas clases. Alguien podrá cuestionarlo, como sea, pero el impacto que tenía, él entregaba una hoja mimeografiada en cada clase. Muchachos, yo le tomo este tema. Entonces vos tenías una colección de hojas para ir a rendir los exámenes. Era el único profe, creo, o uno de los pocos, que tocaba el timbre para entrar al módulo siguiente, del profe siguiente, y nosotros quedamos charlando dentro del aula con Veracochea. Y se hablaba de política, se hablaba de lo que salía, de lo que surgía, de temas de la adolescencia, pero el impacto de esa materia de economía política, yo no lo dudo que algo deja y se abona después por lo acontecido en el trabajo, en la Por profesión, lo que te toca lo vivir. que te toca, y la capacidad de asombro que uno tenga, y la curiosidad que tenga, y el grado de conciencia social si es que nos atraviesa un poco de eso, porque si no, uno sería un hacedor de voluntarioso del trabajo y no, yo rescato mucho de eso. ¿Y crees que la sociedad actual está faltando esto que decís vos de conciencia social? ¿Cómo ves Pero la sociedad la vigente? banalización de la participación política, yo creo que es un pecado grandísimo. No puede banalizarse la participación. Porque si vos tenés que es difícil encontrar un candidato para una presidencia de un club, de una cooperadora, de un grupo de padres de un club o de una escuela, donde fuera, hay una comodidad en el no participar y una actitud de criticar sin involucrarse. Entonces mostrarse, involucrarse, es estar sujeto a la crítica, no importa, bienvenido que esté, pero banalizar la participación es de un pecado terrible. No se puede banalizar a la política porque haya malos políticos. Como decir, me enojo con el fútbol porque River y Boca son una porquería, tiene violadores, abusadores dentro del club. Una cosa es el jugador de un equipo y otra cosa es el respeto al fútbol. Claro. Bueno, hoy lo decíamos, la política, máximo respeto a la actividad política. Si están involucrados en partidos políticos gente jodida o gente maravillosa, no tengo que descartar la participación política, no la podés banalizar. Entonces hay un llamado de atención cuando se forma esa cabecita de una persona a lo largo de años, cuando ya tiene pensamiento abstracto, cuando transita por una escuela secundaria, de la mano de profesores comprometidos que involucren al chico a ser curioso, a preguntarse, a interrogarse qué pasa en la sociedad. No es todo. Estamos atravesados por el capitalismo. Obviamente que hay una concentración simbólica, comunicacional y económica del capitalismo. Y difícil sacarse el lazo. Cuando había un freno de países que querían imponer otro sistema,
y se derrumba esa posibilidad, aparece un capitalismo salvaje. Entonces, ¿cómo no va a estar reaccionando a estas guerras fabricadas que están vigentes en este momento y las anteriores? ¿Cómo no te va a conmover eso? Claro. Si depende de la salud de la población, de los 8.500 millones de habitantes que somos en este momento, están en guerra una cantidad de gente que ve postergada cualquier situación parecida a lo que yo estoy contando de poder disfrutar, de transitar a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo me tiene que conmover? De hecho, que tentado por eso, alguna vuelta, terminada la carrera de medicina, rindiendo exámenes para selectividad, entramos de médico interno, rentado, cosa que lo sigue brindando el Estado, formar recursos humanos pagándole para que se forme. Eso no ocurre en otra parte del mundo, ocurre en la Argentina. Yo sé que ocurre en España con los MIR, en médico interno residente, es la denominación de los MIR en España y reclaman por mejores Pero no es lo salariales. normal a nivel mundial. Bueno, a mí me pasó ser MIR, médico interno residente, 12 meses rentado, me pagaban para aprender. Claro. ¿Por qué? Porque vos terminás la carrera de medicina y yo siempre hice una analogía entre la carrera de medicina y el embarazo. 9 meses de embarazo, 6 años de carrera. ¿Qué nace al final del embarazo? Un chico que no habla, no camina, llora. Bueno, el recién recibido de la carrera de medicina es un recién nacido. Mirá vos. No sabe hacer nada. Se forma de posgrado, médico interno, residencia, exámenes de por medio, y termina después de 4 o 5 años con alguna formación que es parecido al primer año de vida de un chico, que dice mamá, papá y camina. ¿Qué te enseña a caminar una formación de posgrado? Y yo agradezco la posibilidad de haber estado en el Hospital de Niños de Rosario y en el Hospital Escuela de Baigorria, donde tuve referentes, instructores, donde defendían que vos te formaras como en la condición vigente en ese momento. Claro. Había un plan de trabajo para que vos te formaras con algún escalonamiento de los aprendizajes acorde a lo que estaba establecido. Yo agradezco muchísimo esa etapa. Etapa necesaria de formación como médico internista, pero nunca dejar de lado lo que algunos profes, no la mayoría, muy pocos, dejaban trascender, que vos no eras solamente un médico dispuesto a atender en 5 minutos y recetar algo, aunque fuera efectivo, no termina ahí la tarea. Cuando yo llego al Hospital de Niños de Rosario, que era un anhelo de formarse 3 años en un lugar de referencia, los primeros contactos de los primeros días fueron con las enfermeras que llevaban años trabajando en el hospital. Nos llamaban, dice doctorcitos, acá no hay neumonía ni meningitis internada, hay familias con chicos enfermos de neumonía. Todo un cambio de concepto. Ese mensaje sigue vigente hoy. Claro. Vos no atendés un apendicitis, atendés un paciente que le duele la panza y puede tener una apendicitis. Entonces esa tecnologización, esa situación que atraviesa la medicina actual, también a mí me embarga una actitud de crítica, digamos una atención totalmente fugaz, rápida, sin tener en cuenta factores humanos que Y todas atraviesan. estas propuestas de mercantilización de la salud, ¿qué te Bueno, generan? y se genera una situación de un desencuentro, porque derecho a la salud lo tienen todos los habitantes, tengan el lugar de origen que sea. Si transita alguien por la Argentina y cae desmayado en el lugar, estoy seguro que lo levanta una ambulancia y lo atienden, como ha ocurrido con turistas del extranjero que se caen o le pasa algo y lo atiende el Hospital Público de Buenos Aires. Claro. Y eso no ocurre en otros lugares. Entonces, el derecho a la salud debiera ser un acceso indiferenciado para todos. Entonces, como está también atravesada la profesión por la actividad comercial, también nosotros estamos en una ambivalencia, una pata en el Estado y una pata fuera del Estado. Y ahí viene también la crítica a esa situación del Estado que no ha podido contener o tener, digamos, darle condiciones dignas para que vos transites toda tu tarea profesional dentro del ámbito del Estado, con alguna dignidad de la remuneración. Como no es digno la remuneración y a veces ni siquiera se alcanza a revistar en planta permanente de una institución hospitalaria como me pasó a mí, pues no hubo concursos, entonces a mí me expulsa el Estado provincial y voy recalando en otras instancias laborales y tenés que ir solventando tu vida con lo que encuentres. Y bueno, participando y no sacando del cuerpo eso,
hay oportunidad de cambiar. Sigue habiendo reclamos, los reclamos siguen siendo parecidos en la calidad, reclamos, digamos, en la remuneración, sea de hospitales de Buenos Aires o del interior. Hay deserción de la ocupación, hay vacantes que no se ocupan en cargos para formarse de posgrado en áreas médicas, neonatología, cardiología, cirugía. Hay una deserción por el incentivo escaso que hay, seguramente en la remuneración laboral a futuro. Eso no debiera condicionar la elección de la profesión. Claro. Uno no lo elige por la remuneración económica, pero es suficiente pensar que uno come, tiene que tener un techo y tiene gastos. Hay que sobrevivir. Exacto, pero me parece que uno lo ha hecho, lo ha elegido. Por la pregunta que me hacía al comienzo, ¿cómo elijo yo? ¿Alguna inclinación a lo biológico, a lo deportivo, a lo del rendimiento muscular, a la actividad física? Es lo que a mí me atravesaba como inquietud de estudiar. Pero conjugando con eso también la posibilidad de salirse de esa rigidez de estrecho comportamiento social que tenía dentro de las reglas familiares y las reglas de Gualeguay. Claro. Las reglas familiares, bienvenido que sea, pero había cierta rigidez con los horarios y no había un peso que sobrara mucho mayormente. Mis hermanos más grandes trabajaban en algo y tenían su remanente y tenían capaz más libertad de moverse, y yo respeto que era lo concedido en ese momento, pero había ciertas reglas familiares. Y no dejo también de pensar en cuánto atravesó a la población de Gualeguay de mi generación todo lo que es la educación religiosa, porque también es una faceta Claro. que atraviesa la sociedad. O sea, mi abuela de acción católica, las primeras comuniones, el catecismo, toda esa instancia de participación religiosa también lleva después a darse vuelta y a concederle la duda a toda esa vida que nos atravesó. Había cierto tipo de rechazo o de zafar de esos condicionamientos sociales que sutilmente influenciaban en la cabecita de uno. Creo que eso hace que uno emigra del ámbito de comodidad que tenía. Es una forma de romper el status quo en el que estaba sumergido. Pero era cómodo vivir en la casa con la comidita y todo Claro. eso. Entonces la actitud desafiante era irse a ver qué había en el afuera. En el afuera es extraordinario. Entonces yo, mis 11 años fuera de Gualeguay, rescato haber conocido peruanos, bolivianos, misioneros, brasileños, correntinos, porque en Rosario, ciudad cosmopolita, recuerden que no había tantas universidades, no había tanta carrera de medicina vigente en ese momento. Estaba Tucumán, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Rosario, y no sé si Mendoza ya estaba. Esa era la carrera de medicina clásica. O sea, los médicos que trabajaban en esa época en Gualeguay o eran egresados de Buenos Aires o de Córdoba. Muy pocos de Rosario. Valentín Coso, el abuelo del periodista, era egresado de Rosario. O sea, lo recuerdo, no sé por qué motivo, sé que el tipo estudiaba en Rosario. Pero era difícil ir a Rosario en esa época. No había Brazo Largo Zárate, no había puente Rosario Victoria, se iba en lancha. También el anecdotario de los viajes a Rosario era salir a las 2 de la mañana en el colectivo de Mesina, llegar a las 3:30 a Victoria, ir a pie al puerto, esperar a las 7 de la mañana que salga la lancha, llegar al mediodía a la estación fluvial de Rosario y llegar a 1:30 a clase a la Facultad de Medicina. Claro. Y todo eso también es como un conjunto de cosas que uno optó por desafiar y fue maravilloso. No te arrepentís de nada de eso. No, porque la riqueza de ver un mundo de gente desconocida y trabar amistades con gente distinta, aprendimos a reconocernos y se vivía en pensiones. No había un departamento con microondas y heladera. Claro. Se vivía en pensiones con 15 estudiantes y un baño. Y había que turnarse para usar el baño. Y en alguna época recuerdo que, como vivíamos enfrente del gimnasio de la universidad, nos anotábamos para hacer gimnasia, para hacer algún deporte en el gimnasio, y usamos los baños del gimnasio. Salía un agua a chorro maravillosa, pero vivíamos enfrente
Mi primera pensión estaba enfrente del gimnasio. Entonces recuerdo eso como una cosa totalmente... Te formó como persona, no solo como Pero médico. sí, seguro. Sí, eso es maravilloso, mi etapa yo voy como enlazando una cosa con la otra, no está desagregado la familia, el deporte, la música, porque aprendí a ver un correntino interpretando un chamamé que era distinto que lo que yo escuchaba acá. Mirá vos. Acá se escuchaba un chamamé festivo, gritón, con alarido, quizá rechazado por alguna otra parte de la sociedad. Cuando me encuentro con un correntino que dice, pero ustedes qué escuchan allá, y yo intentaba contarle qué era lo que escuchaba, y el tipo te hace reconocer letras o interpretaciones y cierta mística, cosa que hoy está siendo reconocida, por suerte, porque si viene una música regional que atraviesa Mesopotamia, Chaco, sur de Brasil, es toda una conjunción cultural Claro. que atraviesa y uno no fue insensible a todo eso. A mí me atravesó la estadía en contacto con las peñas, los músicos, la música, la intención de haber querido seguir estudiando música. Todavía tienen el título de secundario en la Siberia, en Rosario, porque yo intenté 2 veces, pero me apabullaba semejante cantidad de información que bajaban, que no es poco lo Claro. que exige formarse como músico en teoría y en la práctica. Una cosa totalmente respetuosa, llena de responsabilidades. Si uno quiere, puede haber talento, pero lo otro es tiempo de estudio. Entonces en algún momento yo tenía que repartirme entre la carrera de medicina y haber seguido intentando esto de seguir estudiando música. Y también participación deportiva en la universidad, que lo hacía. Así que todo eso es ¿Y una energía. tenías tiempo para continuar con tu aprendizaje en ser guitarrero? ¿Para ser guitarrero? Y no, porque ahí no había nacido ninguna tarea de fabricar un instrumento. Claro, Y vos lo dijiste bien, guitarrero, en España le llaman a los que fabrican, claro, y guitarrista el que toca. Entonces después aparece la palabra luthier, que viene del laúd y qué sé yo qué, pero el guitarrero el que fabrica. Y yo lo que supe hacer con mi pequeña guitarrita Fonseca de aquella época fue querer ver que había una grieta y puse una cuchilla y miré adentro y vi que había aire, no había nada. Es lo primero que yo descubro con esa pequeña guitarrita que la pude pegar con plasticola y quedó como latente esa inquietud por hacer algo. Pero nace mi tarea de querer fabricar un instrumento cuando regreso a Gualeguay. Previo a eso había hecho una pretenciosa guitarra en el taller de Aureliano Acosta, un carpintero que estaba en la calle Maestro Sardi, todavía está el taller ahí. Entonces en un verano de los primeros años de la carrera yo era amigo de Juan Luis, que era el hijo de Aureliano, y fui a ese taller y construí una pretendida guitarra que sonaba, pero no tenía las características formales del instrumento, como se concibe. claro. Así que eso quedó como una primigenia experiencia. Cuando regreso a Gualeguay, empiezo de vuelta con la intención de qué pasaba. Hacía guardias pasivas en el hospital. Entonces la verdad que quedaba muy poco tiempo y los sábados y domingos si me tocaba guardia yo tenía que estar plantado en un teléfono fijo, que era el de mi domicilio, y alguna tarea manual, porque yo era muy entusiasta del río cuando estaba en la época estudiante. Disfrutamos el río Gualeguay, tomamos agua del río Gualeguay yendo en canoa, nunca nos agarró una diarrea. Mirá las cosas que hacíamos. Tomamos agua para calentar agua del mate, sacamos del río. Ahora impensado. Hoy no lo haríamos. Aún con un río limpio tampoco lo haríamos. No es aconsejable. Pero nosotros disfrutamos el río de punta a punta. Toda esa escuela secundaria era el río Gualeguay. Canoa, cruzar el río, de la arenera Vita para el norte. Nos conocíamos los arenales que había. Éramos usuarios del río. Entonces, cuando yo vengo después, me encuentro que no me era permitido ir porque tenía que estar de guardia. Claro. Cuando a veces intentaba ir a alguna ida al río, eran escasísimas porque el laburo era afectado a estar cerca de un teléfono. Esa era un poco la historia. Y bueno, aparece este entusiasmo por la construcción de instrumentos y sin método, sin manual, sin una guía. Entonces, por ahí cae en manos mías
un pequeño catálogo donde había alguna instrucción, pero también no había una directiva precisa. Y tengo la suerte de haberlo conocido a Tito Vecina, y como les comentaba hoy, que generosamente él se brindó todo lo que sabía, que tenía una condición muy particular. Él trabajaba en la dulcería de Faller, si mal no recuerdo, y creo que también trabajaba en la herrería de Frare, o sea que estaba en contacto con otra herramienta que no era la madera y el instrumento, pero el tipo desarrolló una capacidad de construir un instrumento repitiendo las medidas y las consideraciones técnicas de un instrumento bien construido. Claro. Bueno, él fue muy generoso, nos contó esto, el espesor de la madera es esto, se hace con esto, se hace en un molde, y ahí arranqué yo a hacer algo. Bueno, eso después se va abonando, y yo tuve la suerte de estar en contacto por lo menos 6 años con Tito, 6 años que alguna visita esporádica a la casa, nos intercambiamos algún tipo de... En realidad no intercambiamos porque en realidad yo recibía de él toda la información. De él yo no le brindaba a él Claro. más que la interrogante. Aprendí mucho de lo que él hacía, viendo los instrumentos que hacía que están todavía hoy sonando. Eso es maravilloso. Impresionante. Tito se muere en el año 93 y hoy hay instrumentos que están preservados y suenan como los mejores que se han construido. Claro. Y andan bien. Bueno. Y ser guitarrero, esto te lo pregunto desde la ignorancia, ¿es un arte o una ciencia? Ser guitarrero, construir un instrumento es una conjugación de física, botánica, dibujo, acústica, una rama de la física, música, es una conjunción de una cantidad de elementos. Pues si yo le digo a un guitarrero ortodoxo que fabrica instrumentos con la mejor madera del mundo, mirá, en Gualeguay tenemos arce, que es la madera que hacen los violines, las violas, los contrabajos y los violonchelos. En Gualeguay tenemos tilo, en Gualeguay tenemos mora, en Gualeguay tenemos lo que hay acá enfrente de la plaza, el de la bolillita, como el plátano. Son maderas que históricamente no se les dio el reconocimiento. En Gualeguay hay esa madera. Con esa madera hemos estado fabricando instrumentos. Claro. Entonces tenés que conocer de botánica, conocés de física, de acústica, de dibujo, de matemática, de música, hay de carpintería, de ebanistería. Hemos sido unos atrevidos, introduciéndonos de golpe en una cantidad de disciplinas que la fuimos aprendiendo como una esponja, absorbiendo. Si hoy yo tuviera que recomendarle a alguien que quiere empezar a hacer un instrumento, diría, familiarizate primero con la ebanistería y las herramientas. Aprender a afilar bien un cuchillo, una cuchilla de un cepillo, un formón, una gubia. Habría que pensar porque tenga un aprestamiento en las herramientas, en los materiales, y después que se introduzcan esto. Nosotros nos metimos de cabeza y bueno, como decía alguien, nos fallamos 1000 veces, encontramos 1000 veces que no funcionaron. Por ensayo y error aprendimos. Claro. Y después aparece toda una divulgación a través de YouTube que lleva del año 2005. Entonces, a partir de YouTube aparece toda una escuela abierta. Hoy día nadie puede negar que tenés una cantidad de catálogo, clases abiertas, gratuitas, donde se cuenta todo. Al contrario de lo que había antes, que el saber estaba, sobre todo un saber artístico, digamos así. No se compartía tanto. No, había una especie de esconder. Aparte lo han manifestado abiertamente. Había una familia Anconetani que los que tocan instrumentos de acordeón y bandoneones los conocen. En la Croce esta familia eran el referente que tenía cualquier instrumentista de la Mesopotamia de llevar el instrumento que se lo afine esta familia de Anconetani. Y en una entrevista a los Anconetani ellos lo dicen abiertamente, no, los secretos son de familia, no se los contamos a nadie. Claro. Qué lástima, porque la ciencia si creció fue porque se publicó y se comentó algo. Y a través del escuchar el relato de algo, sale el aprendizaje y el que propone una alternativa distinta y lo modifica a ese conocimiento aprendido. Entonces, nosotros dimos vuelta en la historia porque en realidad hoy le contamos a cualquiera, hemos intentado contárselo con la mayor posibilidad de decir, mira, cometimos este error, no lo haga porque no anda esto. Claro. Entonces esto es maravilloso porque concita mucha atención, por lo menos en lo que en el mundo del que interpreta el instrumento, Claro. en el guitarrista, que hay
tanto guitarrista como estilos musicales y tanto de instrumentos variados como estilos hay en el mundo. Entonces hay guitarras acústicas, guitarras amplificadas, hay guitarras agudas, barítonos, guitarras bajas, guitarrones, requinto. La familia de cuerda es innumerable. Ya con que uno rastree de Centroamérica para acá, te van a encontrar con el 3 cubano, con el 4 venezolano, con el cavaquinho en Brasil, con el charango y la familia de charango, la bandola, los tiples en Colombia, en el Río de la Plata el guitarrón, el requinto y la guitarra, y toda una familia de instrumentos de cuerda que te atrapa las sonoridades que produce. Obviamente, hoy la comercialización de la música pasa por otro lado. Una promoción a veces difícil de evadirla porque está atravesando los medios de comunicación, pero a nosotros nos sigue conmoviendo el sonido no amplificado de un instrumento bien construido. Maravilloso, extraordinario. Bueno, Mario, solo nos queda agradecerte por haber estado acá con nosotros y por haber compartido tanta erudición de tu parte con todas las personas que te van a estar mirando. Así que muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias por la invitación, y el discurso era un poco lo espontáneo que salió de mí. Seguramente hay en cualquier persona de la ciudad hay una riqueza de anécdotas que los insto a que los inviten, a que cuenten experiencias, porque las tienen de una riqueza inigualable, y todo hace a lo humano y a esto de, bueno, si humildemente uno aporta un granito de arena, bienvenido que sea. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.